Bienvenidos a ODS Tubers en su sección Millennials vs Centennials, aunque esta vez vamos a hablar más que todo un pros y contras de otras cosas. Y más que todo para hablar acerca de cómo ser eco-friendly y no morir en el intento. Espérate, no, eso no es. Es ¿cómo era? Pero eso lo vamos a cortar. No. Renato lo corta, No. Cómo ser eco-friendly, expectativa versus realidad. Comenzamos este tema un poco por el tema también de las bolsitas que ahora estamos usando este año 2020. Las bolsas en todos Sí. todo. Es una iniciativa política del Estado que ya viene casi, ¿cuánto? 9 meses, casi un año. Casi un año ya. Es una ley que prohíbe la comercialización de plástico, de bolsas de plástico y de sorbetes de plástico a nivel nacional, y que los supermercados le están cobrando 50 céntimos. Creo que en Ripley, en Falabella me cobraron un sol por una bolsa. A mí me dan gratis las pequeñas cuando fui a comprar un polvo. Sí. Son de ¿cómo se llama? Cartón. Continúa. Es una política que sí es eco-friendly, pero no sé si es beneficioso para algunas personas, ¿no? Sí limita el uso de estos plásticos, de esta bolsa de plástico. Por ejemplo, en las bodegas y no bolsas de plástico, tengo entendido. Depende de la bodega. Depende de claro. la bolsa y de dónde vayas también, ¿no? Claro. El otro día estaba en las elecciones, el mismo domingo creo que estaban vendiendo cerveza. O sea, la ley es para romperse, claro. pero se le puede oír. Claro, se puede, dependiendo de dónde estés, de quién te supervisa. En teoría no debería, pero ocurre. Y en general esto ha producido diferentes situaciones adversas o diferentes situaciones complejas. El tema de ser eco-friendly acá en Perú. Porque algunas veces se dice que es muy caro. No sé qué tan caro puede ser para algunos 10 centavos o 20 centavos de comprar una bolsa. También si las compras por cantidad también te puede salir un presupuesto bastante alto. A largo plazo, claro está. Y mucha gente se queja de que no les permiten llevar sus bolsas, o no les permiten tener su bolsa de plástico que antes usaban para poder botar la basura, porque a veces, no sé si, al menos en mi caso, a veces son esas bolsas de totus, se usaban esas bolsas de totus para poder para botar la basura, meter basura, en vez de usar las bolsas negras. Se incentiva muchas cosas el hecho de que ya no den bolsas. Por ejemplo, hay un bug muy importante, no se los recomiendo, cuando compras en Totus o en otros supermercados. He visto gente que presuntamente agarra las bolsas de plástico que están en la sección de frutas, se cogen varias y cuando salen no usan esas bolsas para poder meter sus cosas. ¡Yo por ahí no paso! Literalmente. Así que, ¿qué tan eco-friendly le está haciendo incentivando incluso a usar más bolsas de plástico? Mayor cantidad de bolsas de plástico para guardar tus cosas. El cobrar no es una medida definitiva, ¿no? En realidad 20 céntimos para cualquiera, sobre todo cuando es un supermercado. Pero para ser más eco-friendly, parte de una cultura, ¿no? Parte de una educación eco-friendly. Eco-friendly, por así decirlo, amigable. Pero no se da tanto aquí porque no se ha desarrollado tanto esa cultura. Se está tratando de desarrollar todavía desde el Ministerio del Ambiente, en diferentes programas, pero no se está dando con la fuerza que se debería dar. Es más, movimientos como Friday for Futures que promueven ese tipo de cosas no son tan expansivos acá o tan grandes como deberían ser. O sea, los chicos lo hacen bien, los chicos de Friday for Future que están por acá lo hacen bien. Pero en general no se da una expansión como debería darse el tema de una cultura ecoamigable, una cultura a favor del ambiente como se debería dar ya en pleno 2020. Ahora, otro aspecto importante también es los precios que a veces bordean las cosas eco-friendly. Que, bueno, depende también de cómo lo veas. Hay algunos productos que son eco-friendly, que son caros. Comer comida orgánica, muy orgánica, en otros países es caro. Acá no tanto porque acá literalmente vas al mercado y puedes conseguir tu frutita, 5 lucas y ya está. Pero ahí tienes que... En Estados Unidos, por ejemplo, $5 una vez. Y en general, tú has visto desde el lado universitario, quizás alternativas eco-friendly, una cosa eco-amigable. Por ejemplo, en San Marcos, no existe esta política. Nada, no hay, no existe. Se trata de incentivar por iniciativa de jóvenes, ¿no? De mismos estudiantes. Por ejemplo, a cada rato, en todas las facultades, hay estos movimientos medioambientales, ¿no? Por ejemplo, en letras había
un movimiento para reciclar, supongo que en ciencias políticas también, en derecho, en todas las facultades. En todas las facultades hay. Y sí hay, pero las autoridades de San Marcos no lo toman. No tienen esa iniciativa, ¿no? Y mientras que no haya presión de los alumnados, no lo va a haber. En San Marcos sí es una cultura medioambiental bien profunda, pero las autoridades no la apoyan. Claro, y no incentiva mucho. Por ejemplo, habían esas cajas de residuos. Hasta ahí todo bien, la gente lo votaba en su lugar y todo así. No todo, no siempre, pero la mayoría de casos se votaban en su lugar. Pero hay veces que la zona de botellas se llenaba demasiado y ya no podías meter más. Y como no había mucha supervisión de esas cosas, lo único que le quedaba al alumno era meter en otros residuos, que es la cuarta casilla, sus botellas de plástico. Ya no botabas donde era plástico, no lo metías en otros lados. Y así poco a poco se quitaba toda esa onda, ¿no? Porque ya la gente comenzaba a botar ahí. Yo no voy a estar investigando en qué lugar, voy a meter en otros residuos nada más. Y así se acumulaba la basura. Y cuando ya no alcanzaban otros residuos, ya no quedaba otra. Los otros papeles, lata nos metían ahí. Parte de la organización de la misma universidad. De la misma universidad. Coméntanos entonces cómo es en tu universidad, en tu colegio, cómo se desarrolla este tema medioambiental, ¿no? Eco-friendly. Si es una política estudiantil, si tienen las autoridades. Cuéntanos qué proyectos hay. Claro, porque se están desarrollando diferentes cosas y ahora incluso hay movimientos juveniles que van a estar representando de Perú a nivel internacional acerca de esta cultura organizativa, esta forma de desarrollarse. ¿Cuánto vamos? Entonces, Luis, ¿qué ODS identificamos en este tema? En el día de hoy, el ODS que identificamos es el ODS número 13, Acción por el Clima. Una ODS que implica todo cambio razonable que puedas realizar en tu comunidad, en tu casa, en tu universidad o en diferentes lugares. Desde botar la basura en el lugar que corresponda, desde poder plantar un árbol o en tu junta vecinal plantar un montón de árboles. Este ODS te permite realizar diferentes cosas a favor del ambiente. Hay algo que se critica bastante con respecto a este ODS, es que a veces la cultura de cambio climático, la cultura de eco-friendly, la cultura de ecoamigable, solo se da por parte de la sociedad, pero no se da a veces de algunas empresas que están contaminando el ambiente, por así decirlo. Por ejemplo, el diario El Comercio sacó un documental sobre el río Chillón. La desembocadura del río Chillón es un lugar sumamente contaminado de basura. Es un desperdicio, es un escenario posapocalíptico tipo Walking Dead, algo así. Ya, The Walking Dead, ¿no? Es horrible. ¡Tengo miedo! Y hay gente viviendo cerca. Y se presume, o el documental menciona, o te hace pensar que pues es una culpa compartida entre Sedapal y entre las mismas personas que viven ahí. Sí es culpa de la empresa, pero también es culpa de las personas, de la cultura medioambiental de las personas que siguen tirando desperdicios viendo que ese lugar es prácticamente botadero, ¿no? Es un río que a fin de cuentas va a contaminar todo ese ambiente y perjudica a sus hijos, ¿no? De hecho, también en mi caso tuvimos un curso de ecología política. Nos llevaron a hacer un informe hasta una zona minera acá cerca de Lima, donde presuntamente había una minera. Hay una cosa llamada relave, donde se pone todos los desperdicios de la mina y todo ese tipo de cosas. Y esto no había sido, si no había sido bien construido, se había sobrepasado. Todo ese material tóxico llegaba al río, y del río llegaba a Sedapal. Y no se podía filtrar muy bien eso, haciendo que el agua en general de acá en Lima metropolitano sea presuntamente algo tóxico. O sea, de acá a 20, 30 años, si estás con cáncer o con algo por el estilo, puede haber ahí una presunción lógica de por dónde podría ir la cosa. Y es un tema muy complicado. Es un tema muy complicado en realidad. Esto influye, si bien hay una cultura ecoamigable por parte de algunas empresas que ya están comenzando a usar ciertos combustibles que son más amigables, o están usando papeles más amigables, o implantan una cultura organizativa ecoamigable, no ocurre siempre este tipo de cosas y se debe fomentar el desarrollo de este tipo de cosas para poder alcanzar un buen 2030, un 2030 donde los pingüinos no hayan muerto por inanición o muerto por demasiado calor, por golpe de calor en la Antártida o ese tipo de cosas. Tiene que implementarse una cultura que permita vivir tranquilamente a las futuras generaciones, y para eso es todo un trabajo constante, no solo por parte de la sociedad, sino de las empresas, por parte del Estado, por parte de todos, para poder generar un 2030 mucho mejor. Eso es todo por este bloque. Fue un millennial versus un centennial. Conversando acerca de los pros y contras. Compren ecoamigable, compren eco-friendly, si pueden lleven tupper para comer su McDonald's. Y los dejamos con un abrazo sostenible. Hasta la próxima. Bye bye.